Ahí empezamos a grabar, mi hermano. Entonces, lo primero que yo quiero preguntarles a ustedes es, ¿qué vimos la semana pasada? Que ustedes mismos me puedan hacer recordar a mí qué estuvimos viendo para luego poder, con esto mismo, dar pie a lo que vamos a ver hoy día. La entrada triunfal a Jerusalén. Muy bien, hermana Elsa. ¿Algo La más? purificación del templo. Ya. Muy bien, mi hermana Elsa. ¿No es cierto? ¿Algo más que alguien quiera agregar a lo que mi hermana Elsa dijo? ¿Algo más que quieran agregar, mis hermanos? Referente a la fiesta que se celebraba también ahí en Jerusalén, a qué iba Jesús, todo eso. Ya mi hermana Erika, si no es cierto, iba justamente a una fiesta y a raíz de eso se produce toda la situación. ¿Algo más? ¿Alguien quiere agregar algo más? Ya, entonces vamos a, bueno, como bien dijeron mis hermanos, ¿no es cierto? Estuvimos hablando de ese tema, les voy a compartir la pantalla. Hoy día vamos a reflexionar un poco más, ¿no es cierto?, sobre lo que resta del capítulo 21. Pero primero vamos a compartir la pantalla. A ver, a ver. Ahí sí. Ya, mis hermanos. Como nosotros, bueno, hoy día nos toca ver Mateo, lo que nos dice Mateo 21 del 18 hasta el 46, ¿ya? Vemos atrás en el fondo de pantalla, ¿no es cierto?, en la imagen de fondo, una situación donde ustedes pudiesen, bueno, interpretar o se podría interpretar que son los fariseos estando en el templo hablando con Jesús. Esta es la escena central, ¿no es cierto? Y usted mira, ¿no es cierto?, al centro dice autoridad, es porque es la situación central donde los fariseos discuten un poco con Jesús, ¿no es cierto? Quieren, se produce ahí una pequeña discusión, pero esta situación es la que es lo central para ver todo lo que corresponde hoy día, ya que son algunas parábolas que tienen que ver con la situación en la que Jesús se está introduciendo. Ahora, esto tiene base, ¿no es cierto?, con respecto a lo que vimos la semana pasada. La clase pasada, como bien dijeron, se trató acerca de la entrada triunfal de Jesús y la purificación del templo. Lo interesante de estas dos situaciones, mis hermanos, es que de alguna forma nosotros podíamos ver este tema de que Jesús, ¿no es cierto?, ya entra en esta recta final donde hay una confrontación, ¿no es cierto?, y es imposible que no llegase esta confrontación entre el reino, ¿no es cierto?, de Jesús, ¿no es cierto?, el reino de los cielos, el reino de Dios el que Jesús proclama y de cual Él es rey, en contra, ¿no es cierto?, de ya sea el reino de Roma o incluso podríamos llamarlo también el reino judío, ¿no es cierto?, de cómo se manifestaban cada una de estas organizaciones sociales. Nos dábamos cuenta, mis hermanos, que dentro de esta entrada triunfal se veía el tema de esta autoridad, ¿no es cierto?, con la que Jesús se pretendía o iba entrando, ¿ya? Se la aclamaba, ¿no es cierto?, pero en realidad esta aclamación es de un origen de las fiestas que siempre se utilizaba, pero ahora sí correspondía a Jesús. En cuanto a la purificación del templo, veíamos este contraste que tenía que ver entre, ¿no es cierto?, los que sí eran, ¿no es cierto?,
¿cómo podríamos decirlo, no es cierto? Este contraste entre aquellos que vendían el templo, aquellos que eran campistas, los sacerdotes, ¿no es cierto?, que en realidad habían ensuciado el templo, versus aquellos que eran, por ejemplo, los niños, los ciegos y los cojos, que en realidad en ellos se produce el verdadero sentido de lo que era el templo, ¿ya? En una, ¿no es cierto?, Jesús los llama ladrones, habían convertido el templo en cueva de ladrones, y con respecto a los otros, ¿no es cierto?, Jesús les sana y además les llama a estos niños, ¿no es cierto?, que los que han perfeccionado la alabanza. Y veíamos por último que Jesús volvía o se iba a Betania, donde claramente volvían a Betania porque ahí estaban sus amigos, ¿no es cierto?, Lázaro, María y Marta. Entonces, de alguna forma, Jesús tiene este primer encuentro en Jerusalén, ¿no es cierto? Y como bien dijo mi hermana, era por el tema de una fiesta que era la fiesta judía de la Pascua. Ahora, ¿no es cierto?, que entendemos que Jesús ha llegado a Jerusalén, se quedó, ¿no es cierto?, en Betania, pero Betania está muy cerca de Jerusalén, entonces él solo estaba hospedando en Betania para luego al día siguiente poder volver a Jerusalén, y eso es lo que vamos a ver ahora. Ya tengan sus Biblias abiertas desde Mateo 21, capítulo 21, del 18 hasta el 46, porque vamos a leer, ¿ya?, para luego poder interpretar todo lo que veíamos, ¿ya? En la primera escena o la primera parábola que se tiene acá es la parábola de la higuera estéril, ¿ya? O de la maldición de la higuera estéril, como también se dice, que es de Mateo 21 del 18 hasta el 22. Acá hay un dibujito de alguna forma lo que pasa con esta higuera y donde vemos una higuera, ¿no es cierto?, que tiene su ramaje, tiene sus hojas y luego la vemos seca. Así que vamos a leer, mis hermanos. ¿Alguien que se quiera ofrecer para leer Mateo 21 del 18 hasta el 22? Por maldición de la higuera estéril. Gracias, mi hermana. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Gracias, mi hermana Elsa. Bendita sea la palabra del Señor. Entonces acá vemos la parábola, podríamos decirlo. No es una parábola, en realidad es una situación, ¿ya? Es una situación, ¿no es cierto?, donde es una situación que tiene un simbolismo, ya, tiene una enseñanza, tiene un trasfondo, y ¿no es cierto?, el de la higuera estéril. Jesús iba pasando por el camino, yendo, ¿no es cierto?, de mañana hacia, ¿no es cierto?, volviendo a Jerusalén, ¿ya? Y teniendo hambre, ¿no es cierto?, se encuentra con esta higuera estéril, bueno, con esta higuera, la cual Jesús se acerca porque tenía hambre y quería, ¿no es cierto?, comer de su fruto, alimentarse de ellos. Y al ver que no tenía frutos, Jesús la maldice y ésta se seca automáticamente. Entonces sus discípulos van y se sorprende y pregunta, ¿no es cierto?, que cómo es que se ha secado tan rápido, ¿no es cierto? Jesús le responde que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la fe, y si ellos tuviesen fe, ¿no es cierto?, podrían hacer cualquier cosa, y por ejemplo, y da el ejemplo, ¿no es cierto?, de mover un monte, ¿no es cierto?, al mar, y ¿no es cierto?, dice que esto sería hecho con fe. Y al final dice: todo el que pidiese en oración, todo el que pidiese en oración creyendo, lo recibiréis. Mis hermanos y hermanas, el hecho de que se produzcan las parábolas o las situaciones como esta, tienen una condición importante, ya que para
para el pueblo judío o para el contexto y la tradición judía, todas estas situaciones que tienen que ver con un símbolo que quieren enseñar otra situación, no se desarrollaban con tratar de explicar cada palabra o cada situación muy específicamente, sino que desde la generalidad de lo que es, ¿no es cierto?, se daba una interpretación a las situaciones. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que Mateo, ¿no es cierto?, quiso decir con este relato de la higuera estéril, o que quiso enseñar, ¿no es cierto?, a través de la obra de Jesús en relación a esta higuera estéril? ¿Cuál era la enseñanza de esto que acabamos de leer? ¿Alguien me podría decir qué piensa de cuál era la enseñanza? Porque podemos, si ustedes, ¿no es cierto?, podemos hacerlo de dos formas. O usted, ¿no es cierto?, me explica, o si no, yo voy eligiendo personas para ver si todos participamos. ¿Alguien, mis hermanos? ¿Mi hermana Rosana? No se escucha mi hermana, tiene que conectar el micrófono. Ahí, Ahí sí, mi hermana. ya. Estaba diciendo que como la higuera era un símbolo, era como un símbolo de los judíos, pero aquí como que refleja la palabra de que era como una enseñanza para los judíos hipócritas, ¿ah? Porque resulta que la higuera, bueno, los judíos, ellos se alardeaban de estar cercanos a Dios, pero resulta que no cumplían mucho lo que decía la palabra. Entonces, eso es lo que yo más o menos pienso de que era como para eso, para los judíos que no creían, que decían ser y no lo eran. Eso, pastor. Gracias, mi hermana Rosana. Sí, más o menos significaba eso, ¿ya? En el sentido, ¿no es cierto?, de que siempre la higuera era relacionada con el pueblo de Israel, ¿ya? El hecho, ¿no es cierto?, de que Jesús se acercara a una higuera y esperara que hubiesen frutos, significaba de alguna forma de que Dios, ¿no es cierto?, representado en Jesús, iba, ¿no es cierto?, y se acercaba a su pueblo, se acercaba, ¿no es cierto?, a esta higuera que era Israel, para encontrar los frutos, ¿no es cierto?, que debiesen haber tenido. Ya estos frutos eran los frutos que tenían que ver claramente con el hecho de ellos estar cercanos a Dios, ¿ya? Aquellos que están cercanos a Dios, ¿no es cierto?, que siguen su mandamiento en este caso y en el contexto judío, siguen las leyes judías, las tradiciones judías, de alguna forma tenían que desarrollar frutos, ¿ya? Desarrollar ciertas situaciones en su vida, ¿no es cierto? En su vida tenían que haber ciertos frutos que agradasen a Dios, ¿ya? Y cuando Jesús de alguna forma llega a este pueblo, y especialmente esto va referido a los líderes, ya a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los sacerdotes, al sumo sacerdote, a todos los que eran los líderes religiosos, principalmente ellos, y por ende a todo también la nación de Israel, ¿no es cierto?, que se encontró con esta nación que no tenía frutos. ¿Ya? Como bien dijo mi hermana Rosana, eran hipócritas, ¿no es cierto?, porque no estaban cerca de Dios, no seguían las leyes de Dios como debían ser. En esto, mis hermanos, lo que nosotros debemos entender es que al no encontrar frutos, dice que Jesús, ¿no es cierto?, maldice esta higuera, ¿ya? Y le dice que no tenga nunca más fruto.
Mi pregunta es la siguiente. ¿A qué puede referirse esta maldición? ¿Alguien podría decirme? Esta es una pregunta que no es tan fácil, pero vamos a ver si es que la pueden responder. Bueno, yo pienso, pastor, que era al pueblo Israel y al mismo tiempo a sus discípulos por la incredulidad, porque y también le enseñaba a sus discípulos a que confiaran, ¿no es cierto?, en las obras de él que él hacía. No era no solo al pueblo Israel, como digo, pero también a sus discípulos, porque estaban en ese momento viendo las cosas y había una incredulidad también. Les daba a entender para que confiaran y tuvieran fe en el Señor, mostrándole a los milagros que él hacía, porque viéndolo ellos eran incrédulos. O sea, no sé, eso ilustra el juicio de Dios sobre la ciudad y ilustra el juicio sobre la ciudad de Israel, incrédula. No sé, eso para mí lo entiendo yo así. Gracias, mi hermana Eva. Sí, ¿no es cierto? Por un lado, sí, el pueblo, bueno, principalmente Jesús está haciendo esto no tanto para sus discípulos, pero sí por el pueblo y su incredulidad. Más adelante vamos a darnos cuenta que sí tiene que ver con la incredulidad, ¿ya? Pero principalmente, mis hermanos, esta maldición tiene que ver con que Jesús y Dios desecha a Israel, ¿ya?, como nación, ¿ya? Ahora, este desechar como nación es que Jesús, ¿no es cierto?, creó a Israel y después se arrepintió y ahora lo desechó, ¿no es cierto? No se trata de eso. Se trata que dentro de la voluntad perfecta de Dios desde la creación y aún de antes de la creación, la voluntad de Dios siempre fue, primeramente, mostrar su misericordia desde un pueblo, ¿no es cierto?, que era el pueblo de Israel, para luego poder expandir, ¿no es cierto?, su voluntad hacia el mundo. Para esto, ¿no es cierto?, la salvación o la voluntad de Dios o la gracia de Dios no podía ser solo para un pueblo, ¿ya? Pero este pueblo, ¿no es cierto?, teniendo de alguna forma la gracia de Dios, teniendo la simpatía de Dios, por decirlo de alguna forma, una relación con Él, siendo el pueblo de Dios, desechó a Dios, ¿ya? No hubo fruto porque no creyeron en Él, y esta maldición se traduce en que ellos, como hijos de Abraham, como descendencia de Abraham sanguínea, ¿no es cierto?, como descendencia, no son salvos por eso, no son salvos por tener la ley, ¿ya? La ley pasa ahora a ser, de alguna forma, en vez de ser su llave hacia la salvación, ¿no es cierto?, estar bien con Dios, pasa a ser ahora maldición, porque ninguno pudo cumplirla. Y como nadie puede cumplir la ley, ahora la ley, ¿no es cierto?, muestra que somos pecadores. Bueno, para el pueblo, eso, ¿no es cierto?, ya yéndonos para una reflexión dentro de del tema de ya estando Jesús, ¿no es cierto?, como Salvador, pero en este caso, Dios y Jesús está desechando a su pueblo por no tener frutos. Lo desestima como pueblo de Dios. Así de simple. Si nosotros lo llevamos a la reflexión de ahora, una persona por tener sangre judía no es salva. Así de simple. Solo, ¿no es cierto?, alguien que conoce a Jesús, que acepta a Jesús como Señor y Salvador, es salvo. Sea chileno, ¿no es cierto?, sea peruano, sea gringo, sea judío, solo va a ser salvo si conoce a Jesucristo.
su sangre no lo va a hacer salvo. Y eso lo podemos ver en Hebreos. Bueno, en Romanos principalmente, que nos habla de eso. No quiero alargarme en ese tema, pero así es desechado y de esto se trata esta maldición. ¿No es cierto? Los frutos, ¿no es cierto? Y esta higuera no va a dar más frutos, porque ya no va a depender de ellos como nación el dar frutos, sino que van a dar frutos únicamente por el hecho, ¿no es cierto?, de haber aceptado a Jesucristo, una nación santa, una nación espiritual. Eso es lo que nosotros primero debemos entender. Y dentro de esta situación hay una doble enseñanza, ¿ya? Porque es el trasfondo de la situación, pero luego Jesús, ¿no es cierto?, habla acerca de la fe. Y esta es la clave, mis hermanos. Dice, ¿no es cierto?, que respondiendo Jesús dice, de cierto os digo que si tuvieseis fe y no dudaseis, no solo haréis esto de la higuera, sino que a este monte diréis, quítate y échate en el mar, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieseis en oración, creyendo, lo recibiréis. Habla de la fe, ¿ya? Y acá habla claramente de un milagro, pero el trasfondo de por qué Jesús habla de la fe, no es simplemente la fe para poder hacer algo sobrenatural. Se está refiriendo a la importancia de la fe dentro de esta situación de la higuera. La higuera o el pueblo de Israel no dio frutos porque no entendió que la comunión con Dios es a través de la fe y no de seguir ciertas reglas. Abraham fue justificado por la fe, le fue contado por justicia porque él creyó. Eso es lo que nosotros debemos entender. No debemos situar o centrar este texto con el hecho de buscar un milagro sobrenatural como el secar una higuera, sino que el hecho de que diga, este monte se moverá, ¿no es cierto?, hacia el mar, se está refiriendo a poder realizar una situación tan grande como que ahora los gentiles puedan ser salvos. Para los judíos eso era algo inimaginable, algo que no iba a suceder porque Dios no estaba con los gentiles. Dios no estaba en este caso, por ejemplo, los romanos, con los griegos. No estaba con los de otras naciones, pero acá, ¿no es cierto?, Jesús les muestra que algo tan milagroso como esto puede suceder. La fe es tan poderosa que puede dar salvación. A eso se refiere este texto de mover una montaña hacia el mar, algo tan grande. Y es lo que nosotros debemos entender. Entonces, este relato de la higuera, mis hermanos, hace una crítica a los líderes religiosos principalmente y al pueblo, ¿no es cierto?, a Israel, ¿ya? Y esto tiene que ver con el hecho central del siguiente texto, que se encuentra en, ¿no es cierto?, se encuentra del verso 28, perdón, del verso 23 hasta el 27, ¿ya? Y esta es la autoridad, ¿no es cierto?, que le cuestionan a Jesús, ¿ya? Mateo 21 del 23 al 27, puse ahí 17, pero al 27, si alguien me lo puede leer, mis hermanos. Amén. Sí. La autoridad de Jesús. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta.
Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Señor, Gracias. bendiga tu palabra. Amén, ¿no es cierto? Cuando nosotros, mis hermanos, vemos este texto, no quiero preguntar tanto sobre este texto, sino que quiero explicarles un poco el hecho de la situación. Este es el texto central donde se apoya la situación anterior y las parábolas que vienen más adelante. Incluso la parábola que tiene que ver con el capítulo 22, no lo vamos a ver hoy día, pero sería la última parábola que nace de esta situación, ¿ya? La situación, ¿no es cierto?, da a entender ciertas cosas. Acá al final se produce una discusión que no llega a un final, ya no llega a una conclusión como tal, sino que los fariseos preguntan algo, ¿no es cierto?, y los sacerdotes y los ancianos. Cuando se refiere acá a los sacerdotes y los ancianos, los sacerdotes son los que de alguna forma sirven en el templo junto al sumo sacerdote, y los ancianos se está refiriendo a los fariseos, a los saduceos, a los escribas y a todos los que son parte del Sanedrín, ¿ya? Que de alguna forma son esta élite religiosa que es la que enseña y que dirige al pueblo desde, ¿no es cierto?, esta teocracia que sería, ¿no es cierto?, la dirección del imperio, ¿no es cierto?, o de la nación judía, desde la parte religiosa. En esto, mis hermanos, vemos que ellos preguntan algo y Jesús les responde con una pregunta, entonces ellos no saben qué responder. Fue de alguna forma o pareciera una conversación improductiva, ¿ya? Cuando los discípulos, estos ancianos y los sacerdotes le preguntan a Jesús que con qué autoridad lo hace, claramente es porque ellos no reconocen la autoridad de Jesús, ¿ya? Y desde antes, ¿no es cierto?, ya 2 veces en Mateo acusan a Jesús de hacer las cosas que hace a causa de Belcebú, ¿ya? Del príncipe de los demonios. Y en este sentido, ellos no reconocen a Jesús como aquel que pudiese venir de parte de Dios, no lo reconocen ni como Mesías, y es muy probable que tampoco lo reconocieran como un profeta, ¿ya? Pero principalmente no lo reconocían como un Mesías que pudiese estar, ¿no es cierto?, viniendo. En esto nos damos cuenta que es así porque la pregunta que Jesús les hace, ¿no es cierto?, con respecto a Juan, y acá Juan es la clave, ¿ya? Porque cuando le preguntan con qué autoridad lo hace, Jesús les dice, ¿no es cierto? Dice, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Le hace esta pregunta a Jesús a los fariseos, y los fariseos no querían contestar, porque si ellos respondían lo que realmente creían, que en realidad el bautismo de Juan era simplemente humano, un bautismo falso que no venía de parte de Dios. Entonces, de alguna forma, el pueblo se iba a ir en contra de los fariseos, porque para el pueblo Juan sí era un profeta. Para el pueblo, el bautismo de Juan, de alguna forma, sí había venido de parte de Dios, había venido de parte del cielo, ¿ya? Pero esto da a entender que todo el trabajo que Dios había hecho desde Juan, ¿no es cierto?, preparando el camino, y luego, ¿no es cierto?, con Jesucristo, los fariseos los habían desestimado, ¿ya? Ahora el tema de que la higuera, ¿no es cierto?, volviendo al tema anterior, haya sido seca porque no dieron frutos, tiene su clave en este texto. Porque este texto relaciona el tema de la higuera y de la pregunta de Jesús, o de la autoridad de Jesús, con Juan. ¿Por qué Jesús, si lo están criticando a él, mete a Juan? ¿Por qué habla acerca del bautismo de Juan? Porque el bautismo de Juan, el ministerio de Juan, tenía que ver con el arrepentimiento. Jesús, al hablar de Juan, estaba haciendo recordar, ¿no es cierto?, estaba poniendo en la mesa la situación de que Juan
predicaba el arrepentimiento, arrepentíos, predicaba Juan. Y cuando los fariseos, de alguna forma para congraciarse con el pueblo, para mostrarse como personas, entre comillas, santas, iban a bautizarse con Juan, y Juan les decía, ¿no es cierto?, que mostraran verdaderos frutos de arrepentimiento. Y ahí están los frutos, mis hermanos. Cuando la higuera, en el pasaje anterior o en el texto anterior, no tiene frutos, se está refiriendo principalmente a estos líderes que no han dado frutos de arrepentimiento. Y estos frutos de arrepentimiento son fundamentales para poder tener acceso a Jesucristo, a entender, a reconocer y a aceptar a Jesucristo, su ministerio y su mensaje de que el reino de los cielos se ha acercado. Principalmente estos frutos son los frutos de arrepentimiento, que no simplemente se trata de los fariseos, sino que en realidad el pueblo en general, o muchos, ¿no es cierto?, de la nación, no han tenido estos frutos de arrepentimiento. Por eso, ¿no es cierto?, habla de Juan. Y cuando, ¿no es cierto?, el texto, ¿no es cierto?, termina diciendo, y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo por qué autoridad hago estas cosas. Cuando ellos dicen no sabemos, es porque no quieren reconocer que no han creído en la predicación de Juan. ¿Ya? Entonces, si ellos no han podido creer o reconocer, ¿no es cierto?, la predicación de Juan, entonces no tienen acceso a la voluntad y a la autoridad de Jesús. No pueden entender a Jesús. Jesús no les puede responder con qué autoridad lo hace, porque ellos no pueden entender. Porque primeramente no se han arrepentido. Ese es el trasfondo y la centralidad, o lo central, ¿no es cierto?, de todo este texto, y cómo va a llevar a otras parábolas que vamos a ver ahora. Pero ahora nosotros debemos entender que la clave son estos frutos de arrepentimiento que no se han dado en los fariseos, no se han dado en los sacerdotes, no se han dado en los ancianos, en el Sanedrín, no se ha dado en todos los que de alguna forma dirigían la parte religiosa, la fe en el pueblo judío. Entonces esto es sumamente importante, porque esto luego después va a llevar, ¿no es cierto?, a todo el acontecer y desenlace de que Jesús haya estado en Jerusalén, que es su crucifixión. Y bueno, principalmente su crucifixión, ¿ya? Entonces este texto lleva a dos parábolas, que es la parábola de los dos hijos y la parábola de los labradores malvados, ya que son parábolas que Jesús dice. Pero quiero recordarles, mis hermanos, el hecho de que se cuestione la autoridad de Jesús tiene que ver con el hecho del arrepentimiento. Los frutos, ¿no es cierto?, son el arrepentimiento. Y desde ese arrepentimiento se produce, ¿no es cierto?, este encuentro con Jesús. Ahora, mis hermanos, ¿alguien puede leer lo que dice Mateo 21 del 28 hasta el 32? Mis hermanos. Dice, sí, pastor, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera, y respondiéndole él le dijo, sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia,
y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentéis después para creerle. Ahí, pastor. Sí, muchas gracias, mi hermana. Bendita sea la palabra del Señor. Entonces, lo primero que pasa aquí es que Jesús, después de esta situación, dice una parábola, ¿no es cierto?, donde está el ejemplo de un padre con dos hijos, donde el primer hijo, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, ante el mandato del padre, responde que no, ¿no es cierto?, no quiere ayudarle, no quiere ir con él, pero luego se arrepiente y va y le ayuda a su padre. El segundo hijo, ¿no es cierto?, con mucho gusto le dice que sí va a ir, pero al final termina no haciendo ¿no es cierto?, no haciendo la voluntad de su padre. Ahora yo quiero preguntarle a ustedes, mis hermanos, ¿a qué se refiere esta parábola? ¿Qué tiene que ver esta parábola con lo que nosotros estamos hablando y con el texto anterior? ¿Alguien me podría explicar? Mis hermanos, antes que yo empiece a nombrar, mi hermano Hernán. Ya. Voy a hacer una síntesis porque todo está relacionado con respecto al Mesías y a la autoridad de Dios. Desde el momento que Jesús mandó a buscar el pollino y montó en un animal chúcaro, de ahí en adelante se nota la autoridad del Mesías que quiere reflejar Mateos. La autoridad de Jesús con respecto a la entrada triunfal y cuando él expulsó los cambistas del templo, que sería la purificación del templo, se ve la autoridad. Por eso los fariseos le decían, ¿con qué autoridad hace esto? Y ahí puso al Jesús, como dijo usted bien recién a Juan. También referente al pueblo de Israel con respecto a la higuera seca, o sea, ¿está claro lo que usted dijo? Sí, pero debemos aplicarlo en nuestras vidas. Porque ahora no es el pueblo de Israel, somos nosotros. Jesús viene a buscar fruto en nosotros. Si no encuentra, por eso ¿cómo se llama? Juan el Bautista decía, el hacha está puesta en la raíz del árbol. Si no da fruto, será cortado. Arrepentido, tú dijiste, ¿cierto? Entonces, ahora nosotros, Cristo viene a pedirnos a nosotros frutos, los frutos del Espíritu. Y podemos ver los frutos del Espíritu, por ejemplo, amor, paz, paciencia, longanimidad, benignidad, fe, bondad, fe. Por eso después dijo Jesús, fe. Cuando dice, esto con fe, si tuvierais fe, diría este monte, ¿dónde está allá? Es que no habían fruto en la persona. Muchas veces nosotros no hay fruto, por eso estamos como estamos. Y Jesús a nosotros nos va a exigir frutos. ¿Ya? Con respecto a esto, a las dos, por ejemplo, los dos hijos que dice acá la parábola, se refiere, según lo que yo puedo entender, que es mejor hacer que decir. Uno dijo, ya, yo voy, no te preocupes, voy, pero no fue. Otro dijo, no puedo ir, pero realmente se arrepintió y fue. Entonces, mejor hacer que decir. Muchos dicen muchas cosas, pero no hacen. Por ahí, pastor. Para no alargarme rápido. Gracias, mi hermano Hernán. ¿Alguien más, mis hermanos, que quiera agregar algo? Bueno, mis hermanos, como no nos queda tanto tiempo, vamos a ir apresurándonos. El hecho es que esta parábola tenía que ver, ¿no es cierto?, con la situación anterior, ¿no es cierto?, con el hecho de los frutos de arrepentimiento, ¿ya? Los que no habían tenido frutos de arrepentimiento principalmente eran los fariseos, ¿ya? Los saduceos, los ancianos y los sacerdotes. En esto
entonces quiere decir que aquellos, ¿no es cierto?, que eran los principales de la ley, de alguna forma eran los primeros que habían dicho sí a Dios. Sí, vamos a hacer tu voluntad. Pero del dicho al hecho, ¿no es cierto?, como bien dijo mi hermano Hernán, es mejor hacer que decir. Ellos dijeron mucho, ¿no es cierto? De hecho, dice el texto que se paraban en las plazas y oraban y se mostraban, pero después a la hora de realmente hacer y ser un cristiano, o en este caso un buen judío, ¿no es cierto?, en el contexto, no lo eran. Entonces, ellos no terminaron haciendo la voluntad de Dios, porque las cosas que hacían, las hacían para glorificarse ellos mismos, para sacar beneficios de ellos mismos, ¿no es cierto?, para ellos mostrarse, por ejemplo. Versus, ¿no es cierto?, aquellos que sí habían aceptado, por ejemplo, la predicación de Juan de arrepentirse, ¿ya? Por eso acá el texto dice, por eso acá el texto dice, ¿a dónde está? No lo encuentro. Dice el 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. ¿Y qué creyeron de Juan? El arrepentimiento. Entonces por eso dice que van adelante de ellos las rameras y los publicanos. Los publicanos eran aquellos que habían de alguna forma traicionado al pueblo judío, ¿no es cierto?, sirviendo a Roma y cobrándole impuestos, por ejemplo. Las rameras eran, ¿no es cierto?, desde el punto de vista religioso y ético, ¿no es cierto?, y social, aquellos que realmente no hacían la voluntad de Dios porque era una práctica que no era correcta, ¿no es cierto?, eran pecadores, ambos. Entonces, ellos iban por delante porque ellos eran como el hijo o los hijos que primero le dijeron que no a Dios, ¿no es cierto?, al traicionar a Dios o al traicionar al pueblo con sus actos, pero hubo en ellos arrepentimiento. Se arrepintieron en Juan y luego lo más probable es que haya seguido a Jesús. Y en ellos hubo arrepentimiento. Entonces, por eso la pregunta hacia los fariseos era la siguiente: ¿de quién, no es cierto? ¿Quién hizo la voluntad de Dios? ¿Quién hizo la voluntad del Padre? Dice el 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? La voluntad de su Padre la hizo los arrepentidos. Los que se arrepintieron estaban haciendo la voluntad de Dios. En otras palabras, entonces, esta fe se traducía primero en arrepentimiento. Y este arrepentimiento era la voluntad de Dios. Y es por eso que tiene esta confrontación Jesús con los fariseos y con los líderes, ¿no es cierto?, judíos, porque estos no se habían arrepentido, no podían ver a Jesús. Más adelante, y no, por lo visto no vamos a alcanzar a verlo hoy día, porque justo es la parte más larga y vamos a terminar muy tarde si la abarcamos de lo que dice Mateo 21 del 33 al 46, ¿ya? Pero de alguna forma era la parábola más importante, que era la de los ladrones, ¿no es cierto?, de los labradores malvados, ¿ya? Pero que también representaban de alguna forma lo que Jesús quería mostrar acerca de los fariseos, ¿ya? Porque al final los fariseos son estos labradores malvados, y el pueblo también. Entonces, tras, ¿no es cierto?, la situación de que Jesús llega triunfante, ¿no es cierto?, a Jerusalén y limpia, ¿no es cierto?, purifica este templo, detrás de esto está el arrepentimiento que no se había producido. Y como bien, ¿no es cierto?, el texto nos muestra, mis hermanos, en nosotros, ¿no es cierto?, para realmente seguir al Señor, tiene que haberse producido un arrepentimiento. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, es porque el encontrarnos con Él
el que Él se revela a nosotros, refleja en que nosotros veamos o tengamos arrepentimiento. Vemos al Señor a través de Jesucristo, vemos cuál es su amor tan grande por nosotros, que envió a Jesús en una cruz por nuestros pecados. Entendemos que somos pecadores, por ende nos arrepentimos, y de ahí en adelante nosotros empezamos a seguir al Señor, porque nos hemos arrepentido. Y los frutos, ¿no es cierto?, que mi hermano, ¿no es cierto?, nos habló, por ejemplo, los frutos del Espíritu, o nuestra obediencia al Señor, o lo que sea que nosotros nos propongamos hacer por Dios, comienza desde que un día nos arrepentimos. Yo sirvo al Señor porque un día me arrepentí de no seguirle y hacer todo lo contrario a servirlo. Recordemos que arrepentimiento, la palabra en griego es metanoia, es transformar, ser transformado, ser cambiado. Estar caminando a un lado, arrepentirme significa ir para el otro lado, cambiar ese camino. Ahí, mis hermanos, nosotros también debemos entender. No importa, ¿no es cierto?, si nosotros en un principio no éramos los mejores. Los publicanos y las rameras no eran las mejores, no eran los mejores. Porque se trata de arrepentimiento, se trata de lo que el Señor hace por nosotros. No se trata de las cualidades y las características que nosotros tenemos. El Señor no nos aceptó por nuestras cualidades, no nos aceptó por nuestras características que somos los mejores de los mejores. No, sino que porque reconocimos que no éramos los mejores, que éramos pecadores, nos hemos arrepentido. Y este arrepentimiento tiene que ver, ¿no es cierto?, no con un momento, no tiene que ver con un arrepentimiento por una oración, porque un día me sentí triste o me sentí tocado por la predicación de alguien, sino que es un arrepentimiento que se ve reflejado toda la vida. Y se ve reflejado toda la vida porque aunque nosotros llegamos a pecar en algún momento, esto nos duele y nos arrepentimos y nos volvemos al Señor. Y nos vamos volviendo al Señor y vamos siendo transformados cada día más mientras el Señor nos va mostrando en qué seguimos pecando tal vez, o en qué estamos fallándole, ¿no es cierto? Cuando el Señor nos muestra, nos arrepentimos. Y emprendemos este nuevo camino a ser santificados, como dice la palabra, ser transformados por el Señor. Así que el siguiente texto, la siguiente parábola, la vamos a ver la próxima semana, y vamos a ver también parte del capítulo 22, ¿ya? Mis hermanos, ¿alguna pregunta, algún comentario antes de finalizar, antes de que oremos? Si no es así, mis hermanos, vamos a orar entonces para ya ir finalizando con este estudio bíblico. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted es bueno con nosotros, porque usted nos bendice y porque usted nos permite, Señor, estudiar de su palabra, porque podemos, Señor, aprender de usted y porque usted puede hablarnos, Señor. Bendito Dios, le doy gracias porque usted nos muestra, Señor, cómo usted hace las cosas, Señor. Cómo no se trata, Señor, de que somos los mejores o somos los primeros en decir que sí, sino que se trata, Padre Santo, de que en nuestras faltas podemos reconocer que somos pecadores y, Padre mío, podemos arrepentirnos, Señor. Mostrarle a usted arrepentimiento, Señor, y cambiar, Señor, para obedecer y agradarle a usted cada día más. Bendito Dios, ayúdanos, Señor, a ser fieles a usted, Señor, porque usted nos ha perdonado, porque usted nos ha salvado, nos ha mostrado su gracia, su amor, su misericordia, Señor, y nos ha hecho hijos suyos a través de Jesucristo. Gracias, Padre mío, porque si pienso que estamos acá es porque cada uno de nosotros hemos de alguna forma entendido, Padre mío, a qué se refiere usted con que nosotros nos arrepintamos, Señor. Y aunque nos falte, Señor, y aunque necesitemos aún conocer más, Señor, de esto, sabemos que usted, Señor, es fiel para perfeccionar, Señor, para
consumar la obra, Señor, que usted ya ha comenzado. En el nombre de Jesús yo le pido, Señor, que usted sea con nosotros, siga estando con nosotros en este día, Señor, y el resto, Señor, de la semana, Padre mío. Permítanos vernos nuevamente el día domingo, Padre. En el nombre de Jesús, yo le pido que nos bendiga, Señor, a cada uno de los que estamos acá. Bendiga, Señor, a las familias representadas, a las iglesias representadas, a las ciudades representadas, Señor, y usted sea con nosotros. Le adoramos, glorificamos y exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, entonces ya vamos finalizando. Pueden ir desconectando o conectando sus micrófonos para ya ir despidiéndonos. Hermanos, que el Señor bendiga. Bendiciones. Chao, cuídense. Bendiga. Cargado. Está cargando. Bendiciones para todos. Saludos. Chao, bendiciones, hermanos. Ahí está. Saludos para Pronto voy a estar por allá. Ay, qué Pronto bueno. vamos Saludos a para estar, si Dios ustedes todos. quiere. Ay, qué Amén. bueno. Le bendiga. Señor los bendiga. Hermano Juan Carlos. Sí, hermana. Dios Dios le le bendiga, mis bendiga. hermanos. No, Un abrazo a hermana. todos. Ya. Samuel.